Era una noche oscura y tormentosa en Londres del siglo XVI. La lluvia golpeaba con furia las piedras antiguas de la Torre de Londres, cada gota resonando como un latido en el corazón de Bristol. Los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje, revelando las sombras que se deslizaban por los pasillos de la imponente fortaleza. En lo profundo de esta estructura ancestral se esconde una historia cargada de ambición, poder y traición. La historia de Ana Boleyna. Imagina caminar por estos pasillos oscuros, donde cada piedra podría contar un secreto. Mi voz, un susurro entre las sombras de la historia, te guiará a través de los eventos que marcaron la vida de una mujer cuyo destino cambió el curso de una nación. Prepárate para un viaje a través de conspiraciones, pasiones y destinos trágicos donde la verdad se mezcla con el mito y el misterio. Estamos en la Inglaterra del siglo XVI, una época de grandes cambios y turbulencias. Enrique VIII, el rey, busca desesperadamente un heredero varón para asegurar la dinastía Tudor. En medio de este escenario surge Ana Boleyna, una mujer que con su encanto y ambición logra ascender a los más altos círculos del poder. Pero este ascenso rápido y vertiginoso está plagado de peligros y enemigos ocultos en cada rincón de la corte. Acompáñame en esta historia. Hola y bienvenidos a Misterios sin Límites. Quiero que sepas que aquí cada persona tiene una historia única y valiosa que merece ser contada. Me gustaría que este fuera un espacio donde puedas compartir tus experiencias y me encantaría escuchar tu historia y, si te sientes cómodo, ayudarte a compartirla con el mundo. Si quieres contarme tu historia o simplemente ponerte en contacto conmigo, no dudes en enviarme un correo electrónico que lo tendrás abajo en la caja de descripción. Estoy deseando conocerte y aprender más sobre ti. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. En los luminosos salones del Palacio de Greenwich, donde las antorchas brillaban y las paredes resonaban con música y risas, una figura destacaba entre la multitud. Ana Boleyna, recién llegada de la corte francesa, capturaba todas las miradas. Su elegancia y sofisticación, adquiridas durante su estancia en Francia, eran inigualables. Con sus oscuros y penetrantes ojos, su cabello negro azabache y su porte altivo, Ana era el centro de atención. Los susurros recorrían los pasillos. ¿Quién es esa mujer?, se preguntaban. La hija de Sir Thomas Boleyna, respondían otros. Pero Ana no era una dama común. Había algo en su manera de moverse, de hablar, que sugería una inteligencia y una astucia fuera de lo común. En cada gesto y mirada, Ana Boleyna era consciente de su poder. Mientras tanto, en el trono de Inglaterra, el rey Enrique VIII enfrentaba una crisis personal y política. Casado con Catalina de Aragón, su reina desde hacía casi 2 décadas, Enrique estaba cada vez más frustrado por no tener un heredero varón. Catalina, hija de los reyes católicos de España, había dado a luz a una hija, María, pero todos sus hijos varones habían muerto en la infancia. La presión sobre Enrique crecía con cada año que pasaba sin un sucesor varón. Fue una de esas noches de baile y celebración que Enrique VIII puso sus ojos en Ana Boleyna por primera vez. La música sonaba suavemente en el fondo mientras Ana se movía con gracia entre los cortesanos. El rey, conocido por su carisma y presencia imponente, no pudo evitar fijarse en ella. Se acercó, con su figura dominante eclipsando a todos a su alrededor. Ana hizo una ligera reverencia. Su sonrisa era un enigma, suficiente para intrigar a cualquiera, incluso al rey. «Lady Ana», dijo Enrique,
su voz grave y autoritaria. «Me han hablado mucho de vos». Ana, sin perder su compostura, respondió: «Espero que lo que habéis oído sea de vuestro agrado, Majestad». Su voz era suave, pero cargada de un poder silencioso. Enrique sonrió, sintiendo una chispa de desafío y misterio en ella. Mientras conversaban, los observadores notaban la creciente tensión en el aire. Ana no era como las otras mujeres de la corte, que buscaban ganar el favor del rey a toda costa. Ella mantenía su distancia, ofreciendo solo pequeñas pistas de su interés. Enrique, acostumbrado a obtener lo que deseaba, encontró en este juego una novedad emocionante. A partir de esa noche, la corte se llenó de rumores. Se decía que el rey había encontrado una nueva pasión, una mujer que podría cambiar el curso de su vida y del reino. Ana, ahora dama de compañía de la reina Catalina, estaba en una posición delicada. Mientras servía a la reina, sus encuentros con Enrique se volvían más frecuentes y cargados de tensión. Cada mirada, cada palabra intercambiada entre ellos era un paso más en una danza peligrosa. Pero Ana no se rendiría fácilmente. A diferencia de su hermana María Bolena, que había sido amante del rey, Ana estaba decidida a no ser solo una conquista más. Sabía que su poder residía en mantener el misterio, en resistir los avances de Enrique. Este rechazo inicial solo aumentó el deseo del rey, quien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarse su favor. Mientras las cortes de Europa observaban con interés los movimientos de Inglaterra, la corte de Enrique VIII se convertía en un hervidero de intrigas y conspiraciones. El deseo del rey de tener un heredero varón se intensificaba y con ello la presión sobre su matrimonio con Catalina de Aragón. En este tumultuoso escenario, Ana Bolena comenzaba a tejer su red de influencia y poder. Ana, con su encanto y aguda inteligencia, no tardó en ganar aliados importantes en la corte. Su habilidad para manejar las intrigas cortesanas y su carisma atrajeron a muchos que buscaban ganar el favor del rey a través de ella. Entre estos aliados se encontraba Thomas Cromwell, un astuto consejero del rey que veía en Ana una oportunidad para avanzar sus propias ambiciones políticas. Enrique VIII, cada vez más enamorado de Ana, comenzó a distanciarse emocionalmente de Catalina. Su pasión por Ana era evidente en las cartas apasionadas que le enviaba, llenas de promesas y deseos. Ana, consciente de su poder, supo manejar la situación con maestría, manteniendo el interés del rey y jugando con la incertidumbre y el deseo. El rey, desesperado por estar con Ana y tener un heredero varón, tomó la drástica decisión de buscar la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Este movimiento provocó una crisis política y religiosa sin precedentes. La reina, firmemente apoyada por su sobrino el emperador Carlos V, se negó a aceptar la anulación, y el papa Clemente VII se encontró en una posición delicada. A pesar de la oposición feroz, Ana y Enrique persistieron. La lucha por la anulación se volvió cada vez más intensa, con debates y confrontaciones en las cortes europeas y en Roma. Ana se mostró como una figura fuerte y decidida, apoyando a Enrique en sus decisiones y enfrentando la hostilidad de los partidarios de Catalina. Finalmente, ante la negativa del Papa, Enrique VIII tomó una decisión histórica: romper con la Iglesia de Roma. Con el apoyo de sus consejeros, especialmente Thomas Cromwell, el rey se declaró cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Esta ruptura marcó el comienzo de la Reforma inglesa y consolidó aún más la posición de Ana en la corte. En enero de 1533, Enrique y Ana se casaron en secreto. Poco después, Ana quedó embarazada, lo que aumentó la urgencia de legitimar su matrimonio. En junio de ese mismo año, Ana fue coronada reina de Inglaterra en una grandiosa ceremonia en la abadía de Westminster. La coronación fue un evento espectacular diseñado para demostrar la legitimidad y el poder de Ana como nueva reina. Como reina,
Ana Bolena desplegó toda su astucia y habilidad política. Su corte se convirtió en un centro de cultura y reforma, atrayendo a intelectuales y artistas. Ana apoyó fervientemente las reformas religiosas y utilizó su posición para promover a sus aliados. Sin embargo, su ascenso también atrajo enemigos poderosos que esperaban pacientemente su caída. La coronación de Ana Bolena en 1533 marcó el inicio de un reinado que prometía grandes cambios. Ana, ahora reina de Inglaterra, era una figura poderosa e influyente, pero su posición estaba lejos de ser segura. El reino estaba dividido y muchos veían su ascenso como ilegítimo. La sombra de Catalina de Aragón y su hija, la princesa María, seguía presente y los enemigos de Ana, tanto dentro como fuera de la corte, aguardaban su oportunidad para actuar. La relación de Ana con Catalina de Aragón fue tensa desde el principio. Catalina, relegada a un segundo plano, se negó a reconocer a Ana como reina y siguió considerándose la legítima esposa de Enrique. La princesa María, devota a su madre, también rechazó a Ana, creando un conflicto que dividió aún más a la familia real y a la nación. Los partidarios de Catalina y María conspiraban en secreto, esperando que el reinado de Ana fracasara. En septiembre de 1533, Ana dio a luz a una hija, Isabel. Aunque Enrique esperaba un heredero varón, el nacimiento de Isabel fue celebrado con gran pompa. Sin embargo, la ausencia de un hijo varón empezó a pesar sobre Ana, que sabía que su posición dependía de darle al rey un heredero masculino. Isabel, sin embargo, sería recordada como una de las reinas más grandes de Inglaterra, un legado que Ana no viviría para ver. La presión sobre Ana aumentó en cada embarazo fallido. Sufrió varios abortos espontáneos y la pérdida de un hijo varón nacido muerto en 1536 fue un golpe devastador tanto para ella como para Enrique. A medida que avanzaba el reinado de Ana Bolena, las tensiones en la corte se hacían cada vez más palpables. La falta de un heredero varón pesaba sobre ella como una sombra constante. Enrique VIII, decepcionado y frustrado, comenzó a distanciarse de Ana y a buscar consuelo en Jane Seymour. Las intrigas y conspiraciones en la corte se intensificaron, con Thomas Cromwell y otros enemigos de Ana trabajando incansablemente para desacreditarla y precipitar su caída. Thomas Cromwell, el astuto consejero del rey, vio en la caída de Ana una oportunidad para consolidar su propio poder. Utilizando su influencia y habilidades políticas, Cromwell comenzó a reunir pruebas contra Ana, fabricando acusaciones de adulterio, incesto y traición. Con la colaboración de varios cortesanos descontentos y oportunistas, Cromwell tejió una red de mentiras y calumnias que pronto envolverían a la reina. En mayo de 1536, Ana Bolena fue arrestada y llevada a la Torre de Londres. Las acusaciones en su contra eran escandalosas: adulterio con varios hombres, incluyendo a su propio hermano, George, y una conspiración para asesinar al rey. Estas acusaciones, aunque infundadas y basadas en testimonios dudosos, fueron suficientes para sellar el destino de Ana. La corte se llenó de rumores y especulaciones, mientras Ana permanecía encarcelada, enfrentando un futuro incierto. El juicio de Ana Bolena fue una farsa orquestada por sus enemigos. A pesar de su valiente defensa y su negativa a confesar los crímenes de los que se le acusaba, el veredicto estaba decidido de antemano. Fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a muerte. La dignidad y el coraje que mostró durante el juicio impresionaron a muchos, pero no pudieron salvarla de su trágico destino. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue llevada al cadalso en la Torre de Londres. Vestida de manera sencilla, pero digna, se dirigió a la pequeña multitud que se había reunido para presenciar su ejecución. «No vengo aquí para acusar a nadie», dijo, «sino para morir a la voluntad del rey. Y si en mi vida he ofendido al rey, de corazón le pido a Dios que me perdone». Con estas palabras,
Ana aceptó su destino con una valentía que conmovió a todos los presentes. Un solo golpe del verdugo puso fin a su vida, pero su legado perduraría en la historia. Aunque Ana Bolena no logró asegurar su posición ni dar a Enrique VIII el heredero varón que tanto deseaba, su impacto en la historia de Inglaterra fue profundo y duradero. Su hija, Isabel I, llegaría a ser una de las monarcas más grandes del país, y la reforma que Ana apoyó transformaría a la Iglesia de Inglaterra para siempre. La vida y muerte de Ana Bolena siguen siendo una historia de ambición, amor, traición y valentía que resuena a lo largo de los siglos. La vida de Ana Bolena fue corta pero intensa, marcada por una mezcla de ambición, amor, traición y tragedia. Su ascenso al poder fue tan rápido como su caída, pero el impacto de su vida y muerte dejó una huella indeleble en la historia de Inglaterra. Tras su ejecución, Enrique VIII se casó con Jane Seymour, quien finalmente le dio el tan ansiado heredero varón, el futuro Eduardo VI. Sin embargo, el destino de Ana no quedó olvidado. A pesar de su trágico final, el legado de Ana Bolena perduró a través de su hija, Isabel I. Isabel ascendió al trono en 1558 y reinó durante una de las épocas más gloriosas de Inglaterra, conocida como la Era Isabelina. Bajo su gobierno, Inglaterra floreció en artes, literatura y expansión naval, consolidando su posición como una potencia europea. Isabel I, una monarca astuta y decidida, reflejaba la inteligencia y la fortaleza de su madre Ana. Ana Bolena también jugó un papel crucial en la reforma inglesa. Su relación con Enrique VIII fue uno de los catalizadores que llevaron a la ruptura con la Iglesia de Roma y la creación de la Iglesia de Inglaterra. Esa transformación religiosa tuvo repercusiones profundas y duraderas, cambiando para siempre la estructura del poder y la fe en el reino. La valentía de Ana al apoyar estas reformas, incluso a costa de su vida, dejó una marca indeleble en la historia religiosa de Inglaterra. La historia de Ana Bolena es un recordatorio poderoso de cómo la ambición y el deseo pueden llevar tanto a la grandeza como a la ruina. Su vida nos muestra las complejidades del poder y la fragilidad de la posición política en una corte llena de intrigas y traiciones. Ana fue una figura polarizada, amada y odiada en igual medida, pero innegablemente fascinante. Su capacidad para influir en el curso de la historia, a pesar de las adversidades, es un testimonio de su fuerza y determinación. La vida de Ana Bolena nos enseña importantes lecciones sobre el poder, el sacrificio y la resiliencia. A través de su trágica caída, aprendemos sobre los peligros de la ambición desmedida y la naturaleza implacable de la política. Pero también vemos la importancia de luchar por nuestras creencias y el impacto duradero que una persona puede tener en el mundo. La historia de Ana Bolena sigue resonando porque nos muestra la dualidad de la naturaleza humana, capaz de gran nobleza y terrible traición. Pero la historia de Ana Bolena no termina con su ejecución. Cuentan las leyendas que su espíritu aún ronda los pasillos de la Torre de Londres. Guardias y visitantes han reportado visiones de una figura femenina, vestida en ropa de época, caminando silenciosamente en la noche. Algunos dicen que es una advertencia, un recordatorio de la injusticia que sufrió. Otros creen que es una señal de que Ana aún busca la paz que le fue negada en vida. Cada susurro en los corredores oscuros y cada sombra que se mueve en la penumbra parece recordarnos que el pasado nunca está del todo ausente. Así, la figura de Ana Bolena permanece en la memoria colectiva, no solo como una reina que cayó en desgracia, sino como un símbolo de valentía y convicción en tiempos de incertidumbre. Su legado, perpetuado por Isabel I y la Reforma, continúa aspirando a generaciones, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, nuestras acciones pueden tener un eco duradero a través del tiempo. Y quién sabe, quizás, si paseamos por los fríos pasillos de la Torre de Londres en una noche silenciosa, podamos sentir la presencia de Ana, recordándonos que las sombras de la historia siempre nos observan.